Buenos días para todos, Dios les bendiga, feliz inicio de semana, 7 de septiembre del 2020 y damos gracias a Dios por este nuevo día, por la oportunidad que nos da de compartir en esta mañana. Quería pedirles disculpas por lo que pasó el viernes, si vieron el video, los que pudieron ver o los que estaban conectados en vivo, no sé, se me cortó la transmisión. No continué porque lleva a terminar el tema y el tema que sigue está íntimamente ligado a lo que vimos o estudiamos o reflexionamos el día viernes. Así las cosas, voy a retomar rápidamente y damos paso a lo que vamos a estudiar hoy, que como el título lo dice, son los 10 mandamientos. ¿Qué vimos el viernes o qué reflexionamos el viernes? El pueblo de Israel llegó al Sinaí, solo leemos en Éxodo 19. Y el Señor les dice, bueno, si ustedes quieren, perdón, si ustedes quieren ser bendecidos, ustedes tienen que obedecerme fielmente en todo para que ustedes sean una nación santa y un pueblo apartado para mí. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? Sí, vamos a obedecer en todo, sí Señor, lo que tú digas, tal. Sin recordar que hacía unos meses atrás, un tiempo atrás, durante ese transcurso, 3 meses antes de llegar al Sinaí, ellos ya se habían quejado contra Dios porque los egipcios los perseguían. Se habían quejado porque tenían hambre, se habían quejado porque tenían sed. Cuando el Señor estaba con ellos, debían haber confiado y sabían que Dios estaba con ellos, su presencia física, la columna de nube, la columna de fuego, pues sabrían que no tendrían por qué preocuparse porque Dios les iba a proveer. Pero no fue así, se quejaron contra él y contra Moisés, que para qué los había sacado de Egipto, que en Egipto se iban a morir mejor, que en Egipto tenían ollas de carne, ollas de comida para comer, que mientras en el desierto no había nada, ¿cierto? Se dejaron llevar por su naturaleza humana y su desespero sin confiar en Dios. Era comprensible que tuvieran hambre, era comprensible que tuvieran sed porque estaban en un desierto, pero también era una realidad que Dios estaba con ellos y Dios había mostrado su poder. Esta era la situación particular. Y Dios les hizo esa pregunta para probarles y finalmente demostró que ellos no eran capaces. Así que Dios les dijo, bueno, acérquense, les voy a hablar, pero a cierta distancia, de aquí para allá nadie me pase porque esto es monte santo y el que pase morirá. Entonces delimitó el monte. Y subieron Moisés y Aarón a hablar con Dios y mientras Moisés estaba allá, Dios hablaba desde una nube con relámpagos, había fuego. eh, entonces, imagínese el temor que eso generaría. Estas personas vieron al Señor, escucharon al Señor y de lejos, pero lo escucharon y entró el temor en sus corazones. Y ahora el Señor iba a hablar a este pueblo los mandamientos. Da los 10 mandamientos principales, poniéndolo así, los que centran la ley, pero la ley es un conjunto de normas que, digamos, guiaron a la nación de Israel a cómo conducirse ante el Señor, ¿sí? Ahora bien, cuando digo esto no quiero que me malentiendan. Los mandamientos no son un conjunto de reglas para paliar la conciencia o para que tú vivas una vida plena. ¿Por qué? Porque los mandamientos no los vas a poder cumplir. Se considera los 10 mandamientos como un código de conducta y eso no es así. Los 10 mandamientos no son un código de conducta. Antes de empezar, leamos Romanos 3. Pidámosle al Señor esta mañana que nos dirija.
nos hable a través de su palabra. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana nos acercamos ante ti, Señor, necesitando de ti, Señor, necesitando de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra vida, traiga convicción de pecado, justicia y juicio a nuestro corazón, que haya un arrepentimiento genuino en nosotros, que no sea solamente paliar la conciencia, Señor, con palabras bonitas, o paliar la conciencia diciendo, sí, sí, es verdad lo que tú dices, pero no aplicándolo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a que esto que vamos a empezar a estudiar sea aplicable a nuestra vida, Señor, y solamente lo puedes hacer tú, Espíritu Santo, que nos has dado la palabra revelada y nos ilumina, Señor, para poder entender y llevar a la vida práctica esta palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre Santo, obrando en nuestras vidas. Con todo nuestro corazón te lo rogamos, te lo suplicamos. Trae convicción de pecado, justicia y juicio para todos aquellos que escuchan por primera vez esta palabra o que la han venido escuchando pero aún no han creído. Señor, trae fe para que crean y puedan ver al Hijo de Dios que vino y vivió la vida que nosotros debíamos vivir y que murió la muerte que merecíamos para traer salvación y libertad a nuestras vidas del pecado y la muerte. Señor, recibe la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 9. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos y de los gentiles. Entonces ahora está diciendo que si nosotros somos mejores que aquellas personas a las cuales Pablo ya previamente ha emitido un concepto sobre sus maneras de vivir. Entonces dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley conocemos nuestro pecado. La ley hace las veces de espejo para nosotros. ¿Por qué? Porque nos revela nuestro pecado. La ley de Dios es mostrada a nosotros no como un manual, ¿sí? Como un manual de buena práctica, de ética, inicialmente, como un manual de buena conducta que pueda ser ejecutado por nuestras obras, sino se nos muestra como ese espejo
que revela cómo es nuestra naturaleza pecaminosa. Para eso Dios puso la ley. Les voy a leer este artículo que encontré acerca de la ley. Dice, Dios tiene una norma de justicia por la cual mide el carácter. Esta norma es su santa ley, que se nos ha dado como una regla de vida. Hemos sido llamados a cumplir con sus requerimientos, y cuando hacemos esto honramos tanto a Dios como a Jesucristo, porque Dios dio la ley y Cristo murió para magnificarla y engrandecerla. Él declara, si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Sigo acá. Hay muchos oidores, pero pocos hacedores de la palabra de Cristo. Sus palabras pueden ser aceptadas teóricamente, pero si no son estampadas en el alma y entretejidas en la vida, no tendrán efecto santificador sobre el carácter. Una cosa es aceptar la verdad y otra practicarla en la vida diaria. En aquellos que solo oyen la palabra de Dios no produce una respuesta agradecida. El mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza es reconocido como justo, pero sus requerimientos no son admitidos, sus principios no son llevados a cabo. Todos somos pecadores y por nosotros mismos somos incapaces de poner en práctica las palabras de Cristo. Pero Dios ha hecho provisión para el pecador condenado, para que el pecador condenado pueda ser liberado de manchas y arrugas. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mientras que Cristo salva al pecador, no elimina la ley que condena al pecador. La ley nos muestra nuestros pecados como un espejo que nuestro rostro, como un espejo muestra que nuestro rostro no está limpio. El espejo no puede limpiar el rostro. Esa no es la función. Así es con la ley. Señala nuestros defectos y nos condena, pero no tiene poder para salvarnos. Hemos de ir a Cristo por el perdón. Él tomará nuestra culpa sobre su propia alma y nos justificará ante Dios. Y no solo nos librará del pecado, sino que nos dará poder para rendir obediencia a la voluntad de Dios. Nuestra salvación está en Cristo y la ley no puede hacer nada. Muchos piensan que la ley de Dios es un conjunto de normas y reglas que si tú las practicas en tus propios medios, entonces estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Y no es así. La ley lo que hace es revelar nuestro pecado para que nosotros corramos al Salvador de nuestras almas. Y aquí el autor de este artículo, del año 1896, menciona que la ley es como un espejo. Tú en el espejo te puedes ver que tienes la cara sucia. Pues al verte la cara sucia, te bañas. Pero el espejo no te baña a ti. El espejo no va a coger y va a sacar dos manos y te va, ay, sí, límpiate la cara, ¿cómo te ves? No. El espejo solamente hace el efecto de revelarte que tienes la cara sucia. Evidentemente, la función de la ley no es otra cosa que revelar nuestra condición pecaminosa.
y la necesidad tan grande que tenemos de correr hacia Dios para que nos dé salvación. Vamos a leer por favor Gálatas 3:24 y con esto termino mi introducción para que nos adentremos en materia. Dice, Gálatas capítulo 3. Desde el versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Versículo 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Versículo 23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Gálatas 3. ¿Qué es eso del ayo? Vamos a leer en otra versión para que quede más claro. Leo versículo 23 y 24. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, voy a leer en otra versión, la nueva traducción viviente, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvimos en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. La ley hace también las veces de tutor. El ayo era un tutor, una albacea, persona que tenía, cuando había un niño pequeño, un ayo era un tutor, era alguien que lo enseñaba y lo instruía hasta que cumplía su mayoría de edad. La ley hace lo mismo con nosotros, es nuestro tutor. ¿En qué sentido? Para poder entender la justificación por la fe es necesaria la ley para que nos revele cuán pecadores somos. Porque si llegamos sin esa revelación, vamos a pensar que por nuestros méritos tenemos derecho a ser salvos. Entonces vamos a decirle al Señor cosas como, no, es que yo llevo tantos años haciendo lo uno, lo otro, entonces ya es hora, Señor, ya es tiempo de recibir tu bendición, ya son cosas de... Y no es así. No hay ni un justo, dice Romanos, ni uno solo.
Ninguno nos merecemos la salvación por mérito propio. Ninguno tenemos derecho a acercarnos a Dios porque la puerta fue cerrada cuando Adán pecó a causa de la desobediencia. Y a causa de su pecado, nosotros también somos pecadores y somos responsables ante Dios porque tendemos a hacer lo malo. Pero cuando se nos es presentada la ley nos muestra cómo es nuestro corazón, para que nos demos cuenta que solamente Dios puede salvarnos. Dicho este preámbulo, vamos a dirigirnos a Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Hoy estoy con la Biblia física. Entonces me disculpan si me demoro un poquitín. No mucho, pero estoy con la Biblia física el día de hoy. Éxodo capítulo 20. Versículos 1 al 17. Dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Hoy vamos a ver una parte, porque pues el tiempo no nos da mucho más. Y lo vamos a hacer, como decía ayer un hermano querido, decía, despacio. Y sí, es verdad, las cosas de Dios hay que hacerlas despacio. A veces uno corre y ahí bota información, pero no se toma el tiempo de masticarla. Y esto es fundamental para poder entender por qué razón necesitamos un Salvador. Aquí se nos revela cómo somos en realidad. La ley nos revela tal cual somos. Los israelitas no eran ángeles con alitas y Dios los sacó, no. Tan pecadores como usted y yo eran los israelitas. De manera pues que ellos necesitaban que su pecado fuese revelado para que se pudieran acercar a Dios de manera adecuada. Y por esta razón les dio los mandamientos. ¿Para qué? Para reconocer que no podemos guardarlos, somos incapaces, para mostrar que hay una regla de su justicia y un estándar que Dios tiene acerca de su justicia,
y que al considerar esta regla, este estándar, podríamos ver nuestro pecado. Entonces, empecemos a ver los mandamientos. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Bueno, ese es el segundo mandamiento. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 3. Él es el único Dios. No hay otro Dios fuera de Él. No hay otro Dios. Y Él debe ser el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestra reverencia. Solamente Él, el Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él y solo Él debe ser el objeto de nuestra devoción, de nuestra completa devoción. Él debe ser el único líder y absoluto de nuestras vidas. Él debe controlar todo lo que hacemos, todos nuestros pasos, todo lo que emprendamos. Debe estar íntimamente conectado con la persona de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Su trono no lo comparte con nadie porque Él es único, santo, apartado, el creador del universo. Por lo cual Él pide que dependamos de Él, como ya les dije. Todo, familia, economía, relaciones, todo debe depender completamente de Él. Y debe ser el pensamiento más alto y más importante de nuestra vida. Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Nada ni nadie debería tener el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida. A la luz de esto, empecemos a pensar, ¿realmente Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿O lo hemos llenado con otras cosas? ¿Quiénes lo han llenado con otras cosas? Si usted no levantó la mano, con todo respeto, le digo mentiroso. Créame que para muchos hay cosas más importantes que meditar, pensar, vivir para Dios. Que tener a Dios como el centro de su vida. Hábitos, modos de pensar, personas, hacen que ocupen el lugar que Dios debe ocupar. Adán dejó de darle lugar a Dios deliberadamente, darle el primer lugar. Cuando aceptó junto con su mujer o consintió que su mujer comiera el fruto y después se lo pasara a él. ¿Por qué? Porque se llenaron la cabeza de los argumentos que Satanás les dio. Entonces, no, sí, vamos a ser como Dios y podemos controlar nuestra vida nosotros mismos. Y entonces ya Dios no nos va a decir qué vamos a hacer y qué tal. Deliberadamente le quitó el primer lugar a Dios. Dejó de seguir el camino de Dios que le había mandado, que era que disfrutara todo, pero que no tocara ese árbol. Perdón, que no comiera de ese árbol, porque si no después se confunde con lo que dice Génesis 1 y no quiero prestarme a confusiones, porque en ningún momento Dios le dice no lo toquen, sino le dice no se lo coman. Cuando me refiero a tocar es eso, que no podían comerse el árbol, no podían desobedecer lo que Dios les había dicho y sin embargo ellos prefirieron hacerlo, quisieron seguir sus caminos.
y todos los descendientes de Adán somos iguales. En principio, nadie permite que Dios gobierne su vida. Desde que yo no mato, yo no robo, yo estoy bien. Ah, Diosito sabe. Pero realmente Dios gobierna tu vida. Realmente Dios es el Señor de tu vida. Realmente todas tus decisiones, todas tus acciones giran en torno a ese Dios. Pregunta para pensar. Si tu respuesta es negativa, vaya poniendo haga un checklist. Hagamos esa tarea, hagamos un checklist con cada uno de los mandamientos. Son 10 chulitos. Entonces, si tú lo cumples, entonces puedes poner dos check. Entonces, el check del sí y el no. Entonces, si tú lo has cumplido perfectamente, check. Si tú no lo has cumplido, entonces colocas en la casilla el no check. ¿Sí? Que no lo has cumplido. Actualmente, si lo miramos desde esta perspectiva, las personas se ponen en el lugar de Dios. Hay un culto a la persona del hombre, ¿sí? Lo que podríamos llamar humanismo. ¿Por qué? Anteriormente, por lo menos las personas nombraban a Dios para algo. Ahora el culto es hacia el hombre, al cuerpo, a la superación personal. Entonces, cuando tú miras las personas que tienen necesidades, entonces antes de clamar al Señor por su necesidad, porque el alma sea suplida por Cristo, van y buscan un personaje. No puedo decirle charlatanes, aunque muchos sí lo son, que va y te dice, no, mira, tú puedes hacerlo, tú eres capaz, tú eres importante, tú eres valioso, tú, el tutú. Es el discurso del tutú, ¿sí? Tú eres, tú haces, tú eres, empodérate, engrandécete. Advierto, no estoy en contra del crecimiento personal. Lo que estoy diciendo aquí es que todo gira en torno al hombre. El crecimiento personal solamente se da cuando tú pones los ojos en tu creador. Cuando tu mirada se coloca en el creador, cuando tú reconoces que tus propios esfuerzos no eres capaz y te arrodillas y reconoces que necesitas a Dios para vivir tu vida. Ahí está el verdadero crecimiento personal. Lo otro es solamente un fuelle para inflar la soberbia y la altivez del hombre. Entonces, es que yo soy capaz, yo soy exitoso, yo soy exitosa. O como en muchos círculos cristianos, yo soy hija de Dios, hijo de Dios. Por lo tanto, me merezco. Tú y yo no merecemos más que la muerte y la condenación. Porque no cumplimos los estándares de Dios. Solamente por la preciosa gracia de Cristo, por su bendita sangre, es que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. No hay otra razón. El humanismo lo que hace es inflar al hombre para que sus logros y sus esfuerzos le engrandezcan el ego, para que todos esos méritos digan, no, es que fue que yo lo hice, es que yo soy un duro, soy un berraco, pues, como diríamos aquí en este país, es que soy un berraco, a punta de pulso me he levantado y no he necesitado a nada ni a nadie, sudándola, sin darle gloria a aquel que permite que la sude.
aquel que permite que haga todo ese esfuerzo, que le da la vida para trabajar y para hacer. Lo correcto sería, Dios me ha dado las capacidades para yo poder salir adelante. Y le doy la gloria a Él porque Él es el que me las da. Yo no me autogeneré, no me autocreé. Y de eso vivimos en la actualidad y Satanás infla el mundo y lo mueve para que haya un culto a la persona del hombre de una manera desmesurada. Entonces tú ves en la televisión y entonces la sección de farándula, tal, listo. Entonces, fulanito de tal, mejor dicho, hizo y deshizo, o bobadas. Voy a utilizar una palabra un poquito más grande, pero no la voy a usar. Bobadas, banalidades, como fulanito de tal se puso un vestido de color tal y así salió y es tendencia. O fulanito de tal se le toteó un barro solo porque es famoso. Entonces toca ponerlo en primera plana que se le tote un barro a la cara. Hemos llegado a un culto a la persona del hombre que raya en la ridiculez. Pero cientos, millones de personas adoran a esos personajes. Hemos llegado a tal ridiculez que entonces los modelos a seguir ya no son los verdaderos modelos que tenemos que seguir o el verdadero modelo que es Cristo, sino son 4, 5, 6, 10 pelagatos, 20 pelagatos que sacan videos en YouTube hablando idiotesis. Porque es la palabra, idiotesis. Entonces sale un bobo y todos... No. A ese punto de degradación hemos llegado. Y son los ídolos que hemos fabricado. Satanás apela a la debilidad del hombre, sabiendo todo el tiempo que este pecado es el mismo que hizo que él y sus seguidores fueran quitados para siempre de su posición de servicio de Dios en el cielo. Él apela a eso, porque así como Adán cayó por la desobediencia, Satanás sabe que el hombre vive en constante desobediencia y que la mejor manera es inflar su ego. Porque eso fue lo que hizo con Adán y Eva, inflar el ego. Ustedes van a ser iguales a Dios. Cómanse ese fruto y verán. Bien. Y él sigue haciéndolo eso porque sabe que todos los que sigan ese fin van a ir con él al lago de fuego. Y ese es su deseo. Usted tal vez no se llame humanista. Pero con el hecho de que usted quiera tomar sus propias decisiones sin tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra, lo hace humanista. Y al hacer esto, usted ha transgredido el primer mandamiento. ¿Cuánto lo han transgredido? Aquí me tiene. ¿Listo? Para usted se ha vuelto más importante, esto es importante resaltarlo, más importante su esposa, sus hijos, su mascota, los deportes, el fútbol, a los que nos gusta. ¿Se ha vuelto más importante el fútbol que buscar a Dios? ¿El centro de su vida es su familia más que Dios? Nótese lo que digo. Yo no estoy diciendo a usted que la familia sea mala, pero el amor hacia su esposa, el amor hacia sus hijos debe estar sujeto a la voluntad de Dios. Entonces Dios debe ser el centro de todas sus relaciones. Cuando una de esas relaciones, cualesquiera que sea, está por encima de Dios, ahí ya hay un problema. Los deportes. En este mundo, uno de los grandes ídolos son los deportes. Para los que nos gusta el deporte,
tanto verlo como hacerlo. Bueno, yo no soy tan practicante de deporte y más en este tiempo, pero me fascina ver deportes. Cuando nosotros anteponemos un evento deportivo a buscar a Dios, a ir a la iglesia, a leer su palabra, ahí ya hay un problema. Ahí ya hay un problema. Las personas que les encanta el horóscopo, que les fascina el horóscopo, que no se pierden los programas de estos personajes que salen en la tele hablando basura, porque para hablarla sí la tienen, mejor dicho, toda la cuerda del mundo. Parecen muñequitos de cuerda, ¿no? Y de una vez, que les fascina oír todas bobadas que dicen, y no, tu signo tal, y entonces mejor dicho, mi amor, búscate marido porque hoy te va a salir el marido que necesitas. Ve y sal a la calle porque vas a poder hacer plata. Eso vemos hoy y eso desplaza a Dios. Aún personas que dicen que creen, pero su mirada está puesta en una congregación o en un pastor o en un líder espiritual. Ay, es que mi pastor, mejor dicho, sí. Ay, hombre ungido. Es que mi iglesia, ay, qué bendición mi iglesia. Y vas y miras y sus vidas no tienen nada que ver con tener a Dios en el centro de su vida. El paseo de olla. Como les decía, la mascota. Hay gente que idolatra las mascoticas. A mí los animales me parecen hermosos, los perritos me parecen hermosos, pero yo no llego al punto de idolatrar a un perro. De, ay, mi amor pa' aquí, mi amor pa' allá, mi bebé, mamá, vivo con el perro, pues, mejor dicho, en un pedestal. El perro es un perro, es un ser creado por Dios. Y tú le das cierto cariño, los cuidas, los sustentas, porque Dios te ha dado la responsabilidad de cuidar ese animalito. Pero hasta el punto de darle ese nivel y, mejor dicho, tu perro es el centro de tu vida. No, es una distorsión total. Y eso es lo que Satanás quiere, que tú no mires a Dios y no mires a tu perro. Así en esos términos lo coloco. Si hemos hecho todas estas cosas para no extenderme porque podría seguir y seguir horas y horas y horas y horas poniendo ejemplos, hemos transgredido este primer mandamiento. Ninguno de nosotros, ninguno, ni el más piadoso que tú puedas conocer ha cumplido este primer mandamiento. Ha puesto continuamente a Dios en el primer lugar. ¿Sí? Porque como leíamos el viernes en Santiago, todo aquel que transgrede la ley en algún punto es culpable de toda la ley. Y la ley demanda que sea obedecida todo el tiempo, toda hora, durante toda la vida. Entonces, ahí ya perdimos. Ahí ya perdimos. Todos somos culpables de transgredir este primer mandamiento. ¿Ves que necesitamos este examen? Necesitamos que aquel tutor, esta ley, nos lleve hacia el camino de salvación. La ley es nuestro ayo que nos conduce a la necesidad de un Salvador. Y hoy empezamos con el primer mandamiento y ya vimos que ya perdimos el examen. Vamos a continuar con los otros el día miércoles con el favor del Señor para mostrar que si ya con el primero perdimos, con los demás ya, mejor dicho, estamos llevados. Y vamos a ver cuál es la respuesta que debemos tener ante lo que la ley nos muestra. Queridos amigos, queridos espectadores que ven en este momento este video, meditemos en lo que hablamos hoy, en lo que hemos meditado hoy, valga la redundancia, meditemos en lo que meditamos.
porque vamos a llegar a la conclusión de que esta ley nos muestra nuestra bancarrota. Estamos en bancarrota y necesitamos el auxilio de Dios para poder vivir una vida conforme Él la quiere. Es la invitación hoy. Amigos, amigas, Dios los guarde, Dios les bendiga. Nos encontramos el miércoles con el favor del Señor. Los espero aquí en su espacio de reflexiones para construir fundamentos firmes. Dios los guarde, un abrazo para todos. Bendiciones en Cristo. Chao.